Vamos a hacer un pequeño refrescamiento de información con respecto a lo que es el uso de la tecnología. Como bien lo decía el compañero Henry, la tecnología, gracias. Como decía el compañero Henry, la tecnología nos debe ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. No nos debe de generar estrés o preocupación. Debemos de saber utilizarla y debemos de saber administrar la tecnología. Todo esto que nos han dicho los compañeros Henry y Javier, debemos de reforzarlo con seguridad propia hacia nosotros y hacia nuestros sistemas, redes sociales, equipos y demás elementos, tanto a nivel informático como a nivel de nuestra vida privada y familiar. Uno de los puntos importantes que debemos de tener en cuenta es la administración de contraseñas. Eso se vuelve muchas veces un poco difícil para algunas personas que no tienen un adiestramiento adecuado con el tema de la informática o con el tema de la ciberseguridad. En el caso de las contraseñas, muchas personas realizan una contraseña fuerte, pero la deben apuntar en algún teléfono, en algún papel o en situaciones que no son comunes y no son adecuadas para guardar información. Sobre todo contraseñas de bancos, de instituciones financieras o simplemente contraseñas de redes sociales. La recomendación es realizar una contraseña fuerte, robusta. En el caso de nosotros, recomendamos siempre hacer contraseñas de más de 13 caracteres. Muchas veces generar una contraseña que diga G7, K3, N3 se vuelve un poco difícil. Pero una recomendación que podemos dar es genere una frase. Genere una frase que a usted siempre le ha gustado. Genere una frase de un libro, de una canción, un verso, una frase que permita tener más de 14 o 15 caracteres. Y vaya haciendo el siguiente ejercicio. Lo que es la O, sustitúyalo por un 0. Lo que es la E, sustitúyalo por un 3. Lo que es la I, sustitúyalo por un 1. Y así usted va generando su clave en un papelito, la va escribiendo y después la va probando y la va memorizando. Esa es una de las formas en las que podemos reforzar nuestra seguridad a nivel de sistemas bancarios, de plataformas de redes sociales y demás. Otro punto importante son el doble factor de autentificación. ¿Qué significa esto? Es entrar a uno de estos entes, ya sea bancario, institucional o de redes sociales, y que tengamos una segunda capa de seguridad. Un doble factor de autentificación nos permite no solamente trabajar con una contraseña, sino que a través de esa implementación de ese doble factor, nos permite que la tecnología nos permite que llegue un mensaje de texto o una llamada o un correo electrónico. Y con la generación de una clave que nos permita solicitar el sistema, podemos reforzar ese tema. Si por alguna razón algún ente o alguna institución o algún hacker nos roba la contraseña y tenemos aplicado el doble factor de autentificación, esa contraseña o ese código nos va a llegar a nosotros. Ese doble factor nos va a llegar a nosotros. No le va a llegar a la persona que está tratando de hackearnos. Nos va a llegar a nosotros porque lo tenemos registrado en nuestro teléfono o lo tenemos registrado en nuestros correos electrónicos o va a ser una llamada telefónica. Entonces, esa es otra forma de poder aumentar la seguridad. Después, podemos también hablar un poquitito sobre la seguridad en redes sociales. Muchas veces generamos un usuario en redes sociales y tendemos a utilizar una misma contraseña. Aquí es importante identificar qué es lo importante, qué es más importante para nosotros. Una contraseña de un banco, de la clave de acceso a nuestra tarjeta o a la cuenta en la Municipalidad de Cartago, como sea, o una clave de acceso a las redes sociales. Y muchas personas cometen el error de generar la misma contraseña o con muy pequeños cambios. Es importante generar contraseñas siempre separadas, pero sobre todo reforzar las contraseñas que son verdaderamente importantes y las contraseñas de redes sociales dejarlas iguales, siempre de muy buena forma descritas, pero separarlas, siempre es mejor separarlas. Nunca utilicemos la misma contraseña para redes sociales y para entidades bancarias. Eso es un error que cometemos muy a menudo. Después, otro punto importante es la información que nosotros subimos en nuestras redes sociales. Toda información, toda foto,
toda visita que hagamos a un paseo, lo que sea, genera información. Y si tenemos personas, porque las hay en este momento, y nos pueden estar viendo, así como lo tienen ustedes, nos pueden estar viendo, hay personas que están tratando de sacar información de nosotros para poder hackearnos, para poder sacar información, para poder sacarnos dinero. Entonces, es importante también reducir o delimitar verdaderamente lo que fuera necesario el uso de las redes sociales en información de nuestra familia, información personal, como por ejemplo, sacarnos una foto frente a la casa, propiciar un viaje o anunciar que vamos de viaje. Eso es importante que lo podemos minimizar. Y otro consejo muy importante es que lo hemos visto últimamente, es que ahora se vienen generando una serie de ventas en los teléfonos, donde los teléfonos acá atrás, en la parte de atrás, tienen un espacio como para colocar la tarjeta y la cédula. Y normalmente, si nos roban la tarjeta y la cédula, ¿qué es lo que iremos a necesitar para poder bloquear nuestras cuentas bancarias? El teléfono. Nos roban el teléfono, nos roban la tarjeta, nos roban la cédula, no podemos identificarnos. Y normalmente nunca memorizamos teléfonos de entidades bancarias, y si no tenemos una cédula o si no tenemos una tarjeta y no nos sabemos el número de la tarjeta o el código de la tarjeta, vamos a estar en serios problemas. Entonces, una recomendación de ciberseguridad también es separar el teléfono celular de las tarjetas y de la cédula. Como les digo, no utilicemos este espacio que tenemos aquí en el estuche del celular. Esa es una de las recomendaciones que tenemos en este día. Continúa mi compañero Juan Arias con más información. Bueno, compañeros, si alguno tiene alguna consulta, la puede hacer vía chat. Ya casi vamos a pasar al espacio de consultas o preguntas o comentarios, ya sea vía chat o sea también por redes sociales a los ciudadanos que están viendo esta charla. Que vamos a ver, por ejemplo, tenemos ahí en redes sociales, tenemos un comentario de Adriana JSC, muy importante charla de seguridad, muchas gracias por la información. Ahí vamos a estar revisando los comentarios. También hay dos consultas por medio del chat, que es la primera, para que los compañeros estén atentos y nos puedan ayudar a evacuar estas dudas. La municipalidad ha tenido riesgos de ataque en algún momento, es la primera, y de los tipos de estafa expuestos, ¿cuáles han afectado indirectamente a la municipalidad? Esas son las dos consultas que tenemos hasta el momento. Compañeros, si nos pueden ayudar a responder. Ok, sí. Gracias, Andrés, y al compañero que está haciendo la consulta. Con el tema de que si la municipalidad ha tenido riesgos de estafa, en realidad, bueno, el riesgo siempre existe, ¿verdad? Siempre, nosotros vamos incluyendo, vamos armando un muñequito ahí con muchas cosas para mantener nuestra red, toda nuestra infraestructura de una forma segura, ¿verdad? Hemos ido metiendo ahí equipos, hemos ido implementando muchas herramientas que, pues, dichosamente, pues, nos han mantenido ahí y no nos han podido crear un mayor daño. En realidad, pues sí, en algunas ocasiones, pues sí han entrado, algunos, han habido incidentes de ciberseguridad, los cuales los hemos corregido al instante, no ha habido afectación, ni para los clientes de la municipalidad. La información no ha sido alterada, no han podido extraer información y todo se ha solventado de una forma correcta. Como les decía, pues nosotros sí tenemos ahí muchos planes, ¿verdad? De contingencia, tenemos muchas herramientas, sí hemos manejado muy bien la parte de riesgo, y hemos tratado de minimizar en todo lo que se pueda, pues para evitar que seamos víctimas de algún ataque cibernético. Entonces, una de estos métodos, ¿verdad?, que utilizamos, pues son estas charlas, ¿verdad?, como la de hoy, en la que tratamos de sensibilizar tanto a nuestros
usuarios internos, ¿verdad? Los colaboradores de la municipalidad, como también a nuestros clientes externos, ¿verdad? En los cuales, pues, siempre les hemos dicho, bueno, creamos campañas al interno en las cuales les decimos, tengan cuidado con los correos electrónicos que llegan, porque una parte muy sensible en el eslabón de todo el tema de ciberseguridad, pues, son los usuarios, ¿verdad? Como les decía, pues nosotros tenemos muchos equipos que nos ayudan a mantenernos protegidos, ¿verdad? Tenemos antivirus y demás, pero uno de los eslabones más sensibles son los usuarios. Si los usuarios le dan clic a todos los correos que les llega sin tener esa desconfianza, ¿verdad? Como dice el lema, pues sí podrían descargar algún ransomware, ¿verdad? Que podría afectarnos nuestra infraestructura. Igual todos los equipos de cómputo pues tienen su protección, pero como decía el compañero Henry, día con día estos malhechores pues van creando nuevas metodologías, ¿verdad? Existe un concepto que se llama el día de ataque cero, ¿verdad? Que es en el que nadie está preparado para un nuevo método que se inventaron para poder crear estos ataques y poder afectarnos. Entonces, sí, siempre insistimos en ese cuidado que se tiene que tener. Y muy en relación a la consulta de si la municipalidad ha sido afectada, yo creo que humildemente yo tengo que decir que sí. Sí, porque dentro del concepto de lo que es una municipalidad, que somos pueblo, que nos debemos a la gente, obviamente que nuestra comunicación con la gente se ve severamente afectada a la hora de gestionar. Hay temas, hay revisiones, hay gestiones que nosotros realizamos para con la gente, en la que ocupamos su participación, entre mejor nos comuniquemos con nuestros contribuyentes, y mejor gestionemos un trámite, mejor va a ser para todos. Y realmente esto supone una limitación por la desconfianza de la gente. Ya no podemos hablar, ni llamar, ni gestionar con la confianza que lo hacíamos antes, porque definitivamente la gente está advertida de que hay algo que está pasando. ¿Y cómo saber en una llamada telefónica cuándo es falsa y cuándo es verdadera? Cuando lo hace, cuando los métodos han ido perfeccionándose. Entonces, sí hay una afectación, especialmente en la parte de comunicación, confianza, en esa relación que debe existir con los contribuyentes, gracias a todo esto. Y además, reconocer que tenemos actividades, y definitivamente la palabra aquí, nos han estado utilizándose, han suplantado nuestra identidad y obviamente que eso nos afecta. Haciéndose pasar por funcionarios de la Municipalidad de Cartago, mucha gente ha caído en estafas. Obviamente que eso afecta también. Y reconocer que desgraciadamente por la naturaleza de lo que somos, sí tenemos actividades susceptibles a ser utilizadas. El cobro, el cumplir una obligación, la respuesta a un trámite, todos son temas que definitivamente son susceptibles, que se hacen y se deben hacer y se continuarán haciendo, pero desgraciadamente por el uso indebido a algo que es totalmente normal, recibimos ese tipo de afectación a la hora de gestionar y a la hora de atender algunas de las gestiones que realizamos. Perfecto. Muy bien. Gracias. Compañeros, hay una consulta en redes sociales de Adrián FZ. Como usuario, al recibir un mensaje por parte de la municipalidad que me genere duda, ¿qué medios de comunicación oficiales puedo usar para evacuar mi duda? Sí, bueno, gracias por la pregunta, don Adrián. Bueno, tal como lo decía el compañero Henry Rojas hace un rato, ¿verdad? Pues nosotros tenemos algunos medios oficiales que es a la central telefónica, ¿verdad? Pueden hacer la llamada directamente al 2550-4400 y ahí se le va a dirigir la llamada a la persona según corresponda la consulta o el tema que quieran manejar.
Igual, nuestras oficinas están abiertas, como decía Henry, existe Paseo Metrópoli, para las personas que viven un poquito más lejos, como en Corralillo, existe una plataforma que está abierta por allá, existen horarios extra oficina, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Como en Paseo Metrópoli, que se cierra hasta las 8 o 9 de la noche, incluyendo sábados y domingos. Y por supuesto, acá en la Municipalidad de Cartago pueden acercarse, y dependiendo del tema a cuál se refiera, pues así el compañero de recepción pues les pueden ubicar. Bueno, esta charla ha sido muy provechosa. La verdad, para la Municipalidad de Cartago siempre es un gusto hacer este tipo de eventos o de charlas. Se ha estado celebrando la Semana de la Ciberseguridad toda esta semana con funcionarios, con ciudadanos, y no invitarlos a seguir estas iniciativas, a inscribirse en los distintos cursos que brinda la municipalidad en conjunto con la Universidad Latina y Cisco, las carreras de ciberseguridad, los distintos cursos que ayudan a que los funcionarios, a que los ciudadanos en general no se vean afectados por este tipo de amenazas o amenazas cibernéticas, se podría decir. Le doy la palabra a don Juan para que finalice la charla, si nos puede hacer favor. Sí, ya solamente para hacer el cierre, ¿verdad? Como conclusión, entonces tenemos ahí pues que la ingeniería social es una de las amenazas más poderosas para explotar la psicología humana, ¿verdad? Porque ellos tratan de llegarnos por nuestra parte como más sensible, ¿verdad? Y es como lo más difícil para manipular, digamos, de la parte de los sistemas informáticos. Si bien las soluciones técnicas son importantes, la conciencia y la preparación a los usuarios son claves para prevenir estos ataques. La educación sobre estos riesgos y la preocupación al interactuar con desconocidos en línea son las mejores defensas contra la ingeniería social. De ahí que sigamos con este lema: la desconfianza es el mejor amigo de la ciberseguridad. Entonces, la tecnología, repetimos otra vez, es uno de los aliados, ¿verdad?, que nos ayudan a facilitar nuestra vida día con día, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado en el uso, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos en todo este tema. Y entonces, ahí pues ya básicamente pues agradecerles a todos los que estuvieron conectados por medio de las redes sociales, a nuestros compañeros de la Municipalidad a lo interno. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Esperamos que esto no se quede acá, ¿verdad? En esta charla. Esto es un tema de todos. Comentémoslo en nuestros hogares, comentémoslo con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con todo. Divulguemos estas cosas, ¿verdad? Porque día con día existen, escuchamos que han habido estafas, nuevas estafas, y uno dice, no, eso era antes, ya no lo hacen porque ya estamos muy prevenidos, pero eso no es así, y tal vez nosotros decimos, esto no nos va a pasar, pero sí siempre mejor tengamos todos esos cuidados, compartámoslo con todo mundo. Eso sería todo de nuestra parte. Entonces, más bien, muchísimas gracias a todos y seguiremos viéndonos en otros temas similares. Muchas gracias, hasta luego.